gobierno de Estados Unidos en los últimos 3 años le solicitó a las autoridades de Guatemala la captura y posterior entrega de algunos ciudadanos para que enfrenten un juicio por la comisión de algún hecho ilegal en suelo norteamericano. Según datos proporcionados por el sistema penitenciario, del 2 de febrero al 10 de agosto de este 2021, Guatemala entregó a 16 ciudadanos a las autoridades estadounidenses para que enfrenten un juicio, la mayoría por actividades relacionadas al transporte, almacenamiento y venta de drogas en el país del norte. La pandemia de la COVID-19 atrasó la extradición de algunos privados de libertad, quienes ante los tribunales tercero y quinto de sentencia penal aceptaron ser entregados a la justicia de Estados Unidos y renunciaron a toda acción legal que pudieran presentar. Este es el caso de Marco Antonio Guerra Galindo, alias Granjero. Fue capturado por las fuerzas de seguridad en diciembre del 2019. Por la pandemia mundial, su entrega se atrasó varios meses. El 10 de agosto de este 2021, el sistema carcelario coordinó un total de 5 traslados de la cárcel de Mariscal Zavala a la Fuerza Aérea Guatemalteca en la Zona 13 para entregar a personal estadounidense a 5 privados de libertad requeridos por Estados Unidos para enfrentar un juicio. La mayoría de extradiciones son por actividades relacionadas al narcotráfico. Un sospechoso fue enviado a Estados Unidos por haber cometido un supuesto homicidio en el estado de California. Otro detenido fue extraditado a México. Se trata de Hugo Fernando Ruiz. La última entrega que hizo el sistema carcelario se trata de Álvaro Rodolfo Oliva Reyes. Fue capturado por la Policía Nacional Civil en enero de este 2021 en La Fragua, Zacapa. ¿Sabes de qué me recuerdo, Sandy, cuando vamos a hacer el análisis de este tema? Los inicios cuando empecé allá, ya no sé ni en qué año, a dar clases en la universidad. Derecho Internacional Público, la primera materia que me asignaron. Y aquí hay que hablar de uno de los grandes temas del derecho internacional público, el relacionamiento entre estados a través de la extradición. 2 tipos de extradición reconoce la legislación internacional. La legislación activa, cuando un estado, en este caso por ejemplo el estado de Guatemala, le requiere a otro con el cual tiene que existir un convenio bilateral de cooperación para materia de extradición que le entregue a un delincuente. Y hoy estamos hablando de la extradición pasiva, cuando el Estado de Guatemala, a requerimiento de otro Estado con el cual mantenemos un convenio de extradición vigente, entrega para que la justicia de ese país pueda juzgar a estos delincuentes. Y en este caso estamos hablando de 17 personas, 16 que han sido entregados en extradición pasiva a los Estados Unidos de América y 1 a los Estados Unidos mexicanos. Este punto es importante, Julio, porque sabemos que la extradición no se ha firmado con todos los países. De hecho, hay ciertos países con los cuales no se tiene y que también en muchas ocasiones cuando una persona es requerida o se tiene la sospecha de o fuga de información en este caso, también son los lugares donde primero acuden, ¿no? Para evitar esa extradición. Y quisiera que nos pudieras dar algunos ejemplos, Julio. Sí, claro, Sandy. De hecho, tratados de extradición, cuando uno revisa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ahí tienen que estar publicados por cuestión legal, no tenemos muchos y tenemos con algunos países que nos pueden parecer hasta extraños. Por ejemplo, el hecho de que tengamos un tratado de extradición vigente con Bélgica, uno dice, no hay mucho relacionamiento. De hecho, no tenemos ni siquiera una representación diplomática formal, más que un consulado. Pero tenemos tratado de extradición vigente, por ejemplo, con lo que es España, con lo que es Estados Unidos, los Estados Unidos mexicanos. Tenemos tratado de extradición con otras repúblicas como la República de Argentina, pero el listado de países con los cuales podemos hacer esta extradición activa o pasiva realmente es corto en un concierto de naciones que al día de hoy ya sobrepasa los 200. Tú revisas si tenemos convenios de extradición con algún país asiático, no lo tenemos. Revisa si tenemos convenio de extradición con algún país de Oceanía o de África y tampoco lo tenemos. Estamos hablando de alrededor de unos 15, 20 tratados de extradición apenas. Julio, ¿cuáles son entonces esos principios básicos o esas bases que se van sentando para la firma de un convenio de extradición? Porque como tú mencionabas, no son muchos los que se tienen, pero ¿de qué depende? Si la relación, por ejemplo, con varios países asiáticos no es mala, hay relaciones bilaterales en temas comerciales, por ejemplo, pero en este tema no. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, depende mucho de uno de los factores de la seguridad en el marco general de la seguridad pública, es decir, de la diplomacia como primer ente de seguridad nacional.
Pero, por ejemplo, tú lo has dicho muy bien, con algunas naciones, como por ejemplo lo que es China, Taiwán, tenemos una extraordinaria relación diplomática entre Guatemala, pero acuérdate que solo son 11 países en el mundo los que reconocen como nación, como país, a China, Taiwán. Entonces, no se puede, hasta que no sea una nación completamente definida en el marco y en el seno de las Naciones Unidas, el poder hacer esto. Se tiene que hacer únicamente con aquellos países que están reconocidos en el ámbito mundial por la mayor cantidad de naciones como eso, ¿no? Como una nación. Entonces creo para responder a tu pregunta, Sandy, que lo que ha faltado es a lo largo de los años tener un mejor relacionamiento preventivo en lo diplomático para decir, ¿saben qué? Aunque ahorita no hemos tenido necesidad, hagamos y firmemos un tratado de extradición, porque ustedes lo pueden necesitar o en todo caso nosotros. Ahora, la pregunta es, Sandy, ¿qué tan bueno es que la justicia de Guatemala entregue, por ejemplo, a estas personas mayormente acusados de narcotráfico a la justicia norteamericana o ser juzgados aquí en Guatemala? ¿Qué es lo mejor? Ser juzgados en otra parte, pero aparte de ello es que hay que cumplirse con ciertos requisitos, Julio, en el tema de cumplimiento entonces de sanciones, porque alguna persona puede decir, bueno, ¿por qué no enfrentan la justicia rápido en Guatemala y luego en Estados Unidos? Ese es un tema que también, porque primero tienen que cumplir aquí su condena y después irse, no debe existir esa confusión entonces, ¿no? Sí, es correcto, lo que dices es muy correcto. Antes de los datos, si la persona fue capturada aquí, aprendida aquí, porque tiene delitos en Guatemala, primero se juzga, se cumple la condena en Guatemala y después se entrega en extradición. Esto es algo que hay que ver. Vamos con unos primeros datos para entender esta situación de una mejor manera, Sandy. La extradición es el acto por el cual el Estado guatemalteco entrega a un individuo, de acuerdo a un tratado vigente, a otro Estado que lo está reclamando con el objeto de someterlo a un proceso penal o para el cumplimiento de una sentencia. Ya dijimos que existen dos tipos de extradición. La activa, cuando el Estado de Guatemala requiere a otro Estado la entrega de un delincuente, y la pasiva, que es de la que estamos hablando hoy, cuando es el Estado guatemalteco quien recibe la petición de otro país para entregar a algún delincuente a efecto de que sea castigado allá. En el caso específico de lo que estamos hablando, personas que están siendo acusadas por el tema de narcotráfico, particularmente te digo, sí prefiero que sean sometidos a la justicia norteamericana. Número uno, porque es más objetiva, es más rápida, es más ecuánime, es más justicia como con menos tal, privilegios. Con menos privilegios. Mira, el Chapo Guzmán es el Chapo Guzmán, pero ¿cómo lo tienen? Entonces, eso es muy importante. En cambio, aquí es todo más permeable, más maleable, y aún dentro del sistema carcelario, bueno, pues la corrupción es enorme. Exactamente, por eso son los puntos entonces por los cuales en ocasiones también se aceleran, ¿no?, estos procesos para una extradición. ¿Cuál es el procedimiento legal, Julio, que se sigue? Porque no solamente es captura y bueno, se lo llevan, hay que cumplir con ciertas bases. Sí, obviamente por la vía diplomática, porque esta es una cuestión de derecho internacional público, tiene que llegar la notificación a Guatemala de la extradición de X persona. Llega de Estados Unidos, entonces ya se pasa formalmente al sistema de justicia. La persona, si ya está aprehendida, ya está capturada, en el sistema de justicia guatemalteco, como lo dijimos, tiene que someterse, porque si fue capturada aquí es porque tiene algún procedimiento pendiente con nuestra justicia, terminar ese proceso, que de hecho se puede hacer también hasta de una manera rápida, si se quiere, y posteriormente hay una audiencia. Eso tampoco es así de sencillo. Hay una audiencia donde a la persona se le notifica el tema de la extradición y puede oponerse, porque se puede oponer legalmente a ella. Por supuesto, se sigue el proceso y al final de cuentas, por el tratado vigente que hay en el otro país, si viene con todos los pasos de ley que se requiere en esta parte del derecho internacional público, no hay otra opción más que entregarlo al país que lo requiere si se cumple, como te repito, todos los requisitos legales. A nivel de defensa, por ejemplo, ¿qué tanto se puede parar un proceso de extradición? Porque si la persona dice, no, yo no quiero ser juzgada en otro país que no sea el mío y me quiero quedar aquí, hay recursos que también se pueden ampliar y se va dilatando también el proceso. ¿Qué tanto se puede tardar? Aquí tú has dado la respuesta. Puedes atrasar el proceso de extradición a través de recursos como, por ejemplo, que vengas y recuses a un juez, que vengas y que sometas esto a un amparo, que vengas y hagas algún otro recurso de revisión, alguna situación así, lo puedes hacer. Pero esto únicamente lo que va a hacer es retrasar el proceso, porque de lo contrario no serviría de nada que tuviéramos tratados vigentes de extradición. Si todo está en regla en Guatemala y en el otro país y el sujeto está plenamente identificado de que se trata de él y verificado también por agencias internacionales como la Interpol de Estados Unidos y de Guatemala, simple y sencillamente se entrega. ¿Se puede dilatar, como has dicho, en el proceso penal guatemalteco? Sí, un año, año y medio, pero igual se tendrá que ir.
Julio, ¿todos los delitos tienen marcado entonces el proceso de extradición o hay algunas excepciones? Hay excepciones de delitos, digamos, menos graves. El proceso de extradición, antes de presentar los otros datos, está para delitos que son de altísimo impacto. Por ejemplo, los asesinatos, el narcotráfico, la trata de personas y la trata de armas también, entre otros delitos particularmente graves, cuando se atenta contra la vida y estos que mencioné. Vamos con otros datos. Adelante. Claro que sí, y usted por favor aquí los va a poder ver en pantalla. El artículo 27 de la Constitución en su segundo y tercer párrafo define la extradición así: la extradición se rige por lo dispuesto en los tratados internacionales. Ahora, las excepciones que Sandy mencionaba. Por delitos políticos no se puede aplicar la extradición a guatemaltecos, quienes en ningún caso van a ser entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en los tratados o convenciones con respecto a delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. En el Código Penal, el artículo 8 reza: la extradición solo podrá intentarse o otorgarse por los delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. El jus gentium, que es el derecho internacional público, se basa precisamente por esa buena relación entre países, ¿verdad? Por eso el derecho de gentes, que es el jus gentium, se basa si existe precisamente esa reciprocidad, si el otro país tiene también esa especie de cortesía con el Estado de Guatemala, llamémoslo así, cuando Guatemala requiere, por ejemplo, un proceso de extradición para traer a alguien acá. Generalmente, obviamente, siendo Estados Unidos muy próximo a Guatemala y siendo Estados Unidos el principal destino de la droga, y en Guatemala, México y otros países estar operando los cárteles de la droga, la extradición es contraria, ¿no? De estos países hacia el norte. Sabemos que pues estas 17 personas que han sido extraditadas hacia Estados Unidos y México en este caso, pero hay otras solicitudes, Julio, que están pendientes. Una de ellas, por ejemplo, y muy sonada, es la del hijo de Guayo Cano, ¿no? Que está pendiente de resolverse. Así es. En este proceso también se ha dilatado un poco, que era lo que hablábamos, las estrategias que se van utilizando. Pero que al final, pues, la solicitud sigue firme también por parte de Estados Unidos. Yo creo que en el tema del hijo de Guayo Cano va a pasar lo mismo que en el tema del fantasma, ¿te recuerdas? Que trató por todos los medios legales que puso el retardar ese proceso de extradición hasta que se dio cuenta, y hasta por propio consejo legal probablemente de sus abogados de defensa técnica, que ya no tenía ningún sentido, porque de todas maneras iba a terminar preso en Estados Unidos. Y al final de cuentas puede ser mejor hasta para los mismos solicitados en extradición que lleguen pronto a la justicia norteamericana, porque también allá recordémonos las otras figuras jurídicas que ellos tienen. Puede ser que sean la cabeza de la estructura, digamos, de narcotráfico aquí en Guatemala, pero no la cabeza de toda la megaestructura internacional. Entonces pueden convertirse, llamémoslo para entendernos, en una especie de colaboradores de la justicia norteamericana y tener ciertos beneficios. Exactamente. Le hemos explicado entonces todo el proceso de extradición, cómo es que se marca dentro del derecho internacional para que también de esta forma pues ustedes vayan conociendo más acerca de cómo se llevan a cabo estos procedimientos. 17 personas han sido extraditadas, especialmente Estados Unidos, México tenemos un caso y pues algunas que están pendientes de resolverse. Finalizamos este tema. Me parece bien, Sandy. La rehabilitación para la reinserción social es el éxito en todo centro carcelario, sea de mayores o en este caso de menores, ¿no? Y es lo que la SBS está tratando de implementar. Vamos a analizarlo, a ver qué tal está. Exactamente. ¿Se podrá reinsertar a estos jóvenes entonces acusados de cometer diversos delitos? Algunos sicarios desde los 9 años. Imagínate. Vamos a regresar con este análisis. Le invitamos a que continúe con nosotros. Correcto. No cambie. Recuerde que nosotros somos A la Medida.